o la radiología en general. Y para la radiografía, pues tenemos que tener algunos parámetros de normalidad. Esta es una radiografía de tórax de un paciente que está en emergencia, pero tiene los criterios de normalidad. Voy a activar el puntero. Si nosotros analizamos Doctor, una... ¿Se ve la diapositiva o no? aún lo está compartiendo. Sí, tiene razón. Estaba en la otra sesión, estaba un momento, vamos a ver, acá está. Parece que ahora sí ya está. Sí, ya se puede ver, doctor. Muy bien, entonces la radiografía de tórax está desde atención primaria hasta el instituto más avanzado. Hay ambulancias que tienen un equipo rayos X portátil. Yo, una época trabajamos en una clínica ubicada por Miraflores, la clínica Inca, tecnológicamente muy bien equipada, y tenía unas ambulancias, bueno, no tiene tanto que hasta tienen avión ambulancia, ¿no? Y en las ambulancias, entre otras cosas, había un fluoroscopio, había un ecógrafo, había electro, había cable filador, un respirador de transporte, era ultra equipada la ambulancia. Entonces, el escenario donde hay radiografía de tórax es masivo. Y obviamente tenemos que tener conocimiento básico de esto. Esta es una radiografía de tórax, en donde si empezamos a ver la radiografía con ojo de cardiólogo, o con ojo de clínico que ve enfermedad cardíaca, porque puede ser el internista que hace cardio, el médico general que tiene información de cardiología, tenemos que ver la silueta cardíaca, primer punto. Segundo punto, ver los pulmones. Y de repente ver las partes blandas que ven ustedes en este caso que aparentemente la sombra de las partes blandas está conservada. Entonces, no se podría decir que es un paciente que está caquéptico, no es un paciente que está con obesidad, no aparenta ser un paciente que esté en anasarca. La silueta cardíaca tiene unos bordes, el borde izquierdo, que tiene 3 arcos. El botón aórtico, arco superior, arco medio, arteria pulmonar y rame pulmonar topográficamente, y el arco inferior, los ventrículos. En el borde derecho tenemos nosotros el borde superior, que está la aorta ascendente o raíz de aorta. Si proyectamos en algo divergente con respecto a la aorta, la vena cava superior, que acá está un poco visible, y el arco inferior correspondiente a la aurícula derecha. Si la pregunta ahora es, ¿y qué tamaño debe tener la silueta? Si medimos el ancho del tórax de costilla a costilla, la mitad de esta distancia debe ser el ancho máximo de la silueta cardíaca en su diámetro transverso. En el curso de radiodiagnóstico, la teoría dice pues que tenemos que trazar una línea en la mitad de la silueta, una segunda línea del borde, del punto más distal del borde derecho al centro, y otra línea del borde más distal del borde izquierdo hacia el centro, sumar estas dos líneas y dividir la suma de las dos líneas entre el diámetro costilla a costilla, y debe ser menos de 0,50. Eso es lo normal. La pregunta es, si no tengo regla para medir, ¿cómo hago? Lo sencillo es con un papel cualquiera
marcar de costilla a costilla con el lapicero, doblar la hoja en dos haciendo coincidir las marcas. ¿Cuánto mide? No sé, pero lo que sí sé es que es la mitad. Y con la mitad de la distancia superponerlo a la silueta y ver si está por fuera de las marcas o por dentro. De esa forma rápidamente puedo decir 0,50 o más de 0,50 o menos de 0,50. Si ponemos límites en el emitor hacia izquierdo, línea medio clavicular, la silueta tiene que estar por dentro de la línea medio clavicular. En el emitor hacia derecho, dividimos en 3 tercios, tercio interno, tercio medio, tercio externo, debe estar dentro del tercio interno el arco inferior derecho. Por supuesto de que si el paciente tiene una retracción del mediastino o tiene un neumotórax a tensión, se puede desviar todo el mediastino y de repente el borde está por fuera. Por eso, así como teníamos vector A, vector B, acá tenemos dos medidas. Uno son los límites, pero tener presente que el ancho de la silueta también cuenta. Entonces yo puedo tener agenesia de pericardio, por ejemplo, como comentamos en la clase de semiología, y el corazón se va a la izquierda, pero el borde derecho está más allá de la mitad de la columna. Puede estar fuera de la misma clavicular, pero no puede decir que es cardiomegalia, porque el ancho total es menos de 0,50. Eso con las medidas. Ahora, puedo tener posición anómala del corazón, que puede ser dextroposición cardíaca o puede ser situs inversos, o dextroposición o dextrocardia. Cuando hablamos de dextrocardia, significa que el corazón está hacia la derecha, pero los pulmones definitivamente pues también pueden estar invertidos. Es decir, el pulmón bilobulado a la derecha y el trilobulado a la izquierda. Pero si hablamos en términos sencillos, dextroposición cardíaca, corazón a la derecha. Ahora, si hablamos de situs, que es la posición del resto de órganos, interesa reconocer el ángulo del colon, que ven acá ustedes una sombra radiolúcida, que debe estar a la izquierda. Y la opacidad del hígado, que debe estar hacia la derecha. Entonces, si yo tengo al revés, corazón a la derecha, sombra hepática a la izquierda, ángulo del colon a la derecha, hablo de dextrocardia con situs inversos. Si no tengo esta característica de los órganos abdominales, simplemente dextroposición cardíaca o dextrocardia. No puedo reconocer si los pulmones tienen 2 o 3 lóbulos con una placa simple, pero si estamos en un situs inversus, el pulmón trilobulado está a la izquierda y el bilobulado está hacia la derecha. Por supuesto que el corazón también, las características de las cavidades hay de cavidad derecha y cavidad izquierda, como se habló en la clase de congénitos. Pero así como yo les comenté, sombras, pulmones y partes blandas, comparen ustedes ahora sombra, pulmones y partes blandas. Definitivamente este paciente tiene pues tejido blando muy escaso. No tenemos prácticamente flujo en los pulmones y el borde derecho como que no se ve como se ve acá adecuadamente. Se podría decir que este es un corazón relativamente pequeño. Si ponemos mayor acuiciosidad, vemos que las ramas de arteria pulmonar o los cilios pues no se ven adecuadamente y que la vasculatura pulmonar prácticamente está ausente. Pues es muy diferente dextrocardia, situs inversos con un corazón y un paciente que parece ser que no tiene enfermedad cardíaca, a un situs inverso con un corazón aparentemente
normal en dimensiones, pero la oligoemia pulmonar y la escasez de partes blandas me dice que algo pasa con este paciente. No es normal el aspecto de los pulmones si lo comparamos con un caso normal. Evaluemos ahora. Tengo la sombra a la derecha, pero vean ustedes la cámara gástrica y por acá la radiolucidez del colon están a la izquierda, están en su sitio. Hay una opacidad que asumiremos que es el hígado que está en su posición normal a la derecha. Pero la pregunta, ¿hay dextrocardia o no hay dextrocardia? ¿Qué opina Santana? Sí, doctor, porque no está en el otro lado, ¿no? Ahora, entendemos como dextrocardia el corazón que de nacimiento se ubicó a la derecha. Parece ¿Qué telectasia. opinas, Romero Cerrón? Parece una telectasia, doctor, porque se está retrayendo la tráquea también. Puede estar retrayendo el corazón hacia el lado derecho. Perfecto, entonces acá hablaríamos de una dextroposición cardíaca por desviación del mediastino. Vean ustedes la tráquea cómo está notoriamente desviada, la carina está acá debajo de la clavícula. Si afinamos el ojo, según lo que el doctor Mantilla les ha enseñado, acá aparentemente hay unas burlas. Este es un pulmón secuelar, con bronquiectasias en esta zona, muy bonitas. Tan secuelares que parece de que el diafragma está elevado. Aquí también se puede ver como una especie de carpa, contactos fibrosos. Esto es lo que hace la tuberculosis en el pulmón. Entonces yo puedo tener dextroposición cardíaca por patología primaria del pulmón. Puedo tener una aparente desviación de crecimiento del corazón porque hay una agenesia congénita de pericardio. Entonces, cuando hablamos de radiografía del corazón, tener presente que no solamente es la sombra cardíaca, sino es el pulmón, estructuras como la tráquea, la carina, y las partes blandas, que en este caso parecía ser que es un paciente que tiene su problema serio, pero nutricionalmente está más o menos conservado. Ahora, no puedo ser estricto, porque pudiera ser que el paciente tenga anasarca, y todo esto es agua. Pero interpretar los hallazgos en función a la silueta, el pulmón y lo que está fuera de la parrilla costal. Entonces, si ahora empezamos a ver las formas, y para que lo de la forma quede claro, vamos a cambiar de presentación a una presentación que tenga patología. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí se escucha, doctor. Parece que no hay pregunta.
Muy bien. Me avisan en cuanto aparezca la radiografía. Entonces, pues, vamos a reconocer primero unos patrones en corazones patológicos que tienen documentada enfermedad y después puntualizar las características que tenemos que reconocer. A ver, empecemos con esta radiografía. ¿Apareció la radiografía? Sí, doctor. Bueno, si comparamos con la que tenía las líneas azules, definitivamente desde el tamaño es diferente. O sea, el diámetro transverso es diferente. El arco medio también es diferente. O sea, todo es completamente diferente. Incluso la sombrita que se veía correspondiente a la vena cava superior, en este caso no se ve. Un ejemplo. Vamos a ver acá otro ejemplo. Esta radiografía es completamente diferente que la anterior, empezando con el ancho del corazón, la forma del corazón. Acá parece ser de que hay un chinchón, como que el corazón se hubiese golpeado y hay una parte que se hincha, o por hablar un término jocoso. Y vean ustedes el tejido blando como que es un poquito escaso, ¿no? Si analizamos los pulmones, definitivamente los pulmones son bastante diferentes. Entonces tenemos sombra cardíaca, aspecto del pulmón, aspecto de partes blandas diferentes en dos casos patológicos. Observemos ahora aquí, es otra forma. Parecía ser de que el problema es más modificación del borde derecho. Vean ustedes que acá prácticamente es recto. Pero yo veo en los pulmones los cilios prominentes. Veo vasos arriba muy bonitos. Se insinúa, ven ustedes una tenue línea acá. Sí, doctor. Esta es Cisurita. la cisura, edema intersticial, la mal llamada cisuritis, porque itis es inflamación. Esto es un edema por hipertensión venocapilar de segundo grado. Si afinamos un poco más el ojo, aunque la foto electrónica no lo permite mucho, se pueden ver acá, se insinúan las líneas B de Kerley. Sería una hipertensión venocapilar de segundo grado. Si vemos ahora otra radiografía, vamos a ver un momentito. Entonces ya estamos viendo varios patrones que son completamente diferentes y definitivamente si comparamos estos dos y pongo acá la palpación porque el examen para poder interpretar una radiografía primero tengo que saber a quién se ha hecho la radiografía, qué sospecha clínica tiene el paciente que se ha hecho la radiografía y qué hallazgo ocultatorio tiene. Puede ser que tenga soplos, puede ser de que tenga tercer ruido, cuarto ruido, pero es información que yo debo saber, así sea con un examen ultrafocalizado, para poder interpretar. Porque, por ejemplo, si yo tengo una silueta como la que ven acá, y el paciente está con hipertensión venosa sistémica, los ruidos cardíacos muy apagados, puede ser que sea un derrame pericárdico masivo y el corazón sea pequeño. Si yo sé que este paciente tiene un soplo diastólico y palpea un impulso ventricular izquierdo, probablemente en la radiografía interprete como que la sombra cardíaca aumentada corresponde a un crecimiento de ventrículo izquierdo.
Si comparamos acá, vean ustedes las partes blandas, no se ve mucho, pero es un paciente que casi no tiene parte blanda. Es un paciente pues con una enfermedad severa, avanzada, y que el pulmón más bien parece que no tiene sangre en la periferia. Una enfermedad pues avanzada. Hipertensión pulmonar que genera oligoemia. Comparemos con esta radiografía, la forma es completamente diferente. Los pulmones, vean ustedes que los vasos llegan hasta la periferia, en el tercio superior, en el tercio medio, en el tercio inferior, y no se ve ni edema intersticial ni líneas B de Kennedy, porque este es un hiperflujo. Entonces, aprendamos a reconocer las variaciones morfológicas de la silueta cardíaca que correlacionan con crecimiento de cavidades. Muy bien, entonces el concepto, las radiografías que hemos visto rápidamente, ¿todas son diferentes o todas son iguales? Diferente. Todas son diferentes. Entonces, desde la primera vista yo ya puedo ver que hay una forma diferente. Entonces, así como yo reconozco cuando presenté en la primera clase las supermáquinas, un avión, un portaaviones y un Fórmula 1, desde la primera vista sé que son máquinas diferentes, la forma de la silueta me hace reconocer de inmediato qué puede estar pasando con el corazón que estamos viendo. Entonces, para eso reconozcamos las morfologías principales, ¿no? Entonces, vamos a regresar a la presentación anterior. Me avisan si apareció la radiografía. Todavía, ¿no? Y aún no aparece. Muy bien. Apareció. Sí, doctor. Entonces, la proporción entre el diámetro transverso del corazón y el diámetro total del tórax es más o menos menor a 0,50. Es decir, el diámetro transverso total debe ser menor de la mitad del diámetro transverso del tórax. Cuando tenemos crecimiento del ventrículo derecho, el ápex adopta una forma diferente. Se eleva la punta. Entonces, si recordamos nosotros anatomía y fisiopatología, el ventrículo derecho está conectado con la aurícula derecha. Si el ventrículo derecho tiene problemas, indirectamente la aurícula derecha puede pagar las consecuencias. Entonces yo tengo que estar atento a si la aurícula derecha tiene alguna variación. Y cuando la aurícula derecha crece, yo veo el arco inferior ligeramente prominente que sale del tercio interno del emitoras derecho. Si es cierto que el ventrículo derecho está en problemas y ha modificado su estructura, y esto ha repercutido en la aurícula, la siguiente estructura que potencialmente puede estar en problema es la arteria pulmonar. Entonces, a veces tenemos prominencia arteria pulmonar. O tenemos que buscarla. O ver si las ramas pulmonares están demasiado visibles. O sea, no me puedo quedar solamente con el ventrículo derecho, o con la aurícula, o con la arteria pulmonar. Eso en un sentido anterógrado. Pero en sentido retrógrado, la aurícula está conectada con las venas cavas. Y la vena cava superior, topográficamente, está en la mitad superior del borde derecho. Aquí se ve una ligera sombrita que es divergente con respecto a la aorta. Y se ve porque la paciente ingresó con un infarto inferior, por eso está acá pues, en emergencia, y tenía sospecha y compromiso de ventrículo derecho.
Por eso había signos se insinuaban signos de hipertensión venosa sistémica en la radiografía. Entonces yo tengo que tener presente que si mi sospecha es el problema está al lado derecho, ver la punta o el borde inferior izquierdo, ápex levantado, aurícula derecha prominente, arteria pulmonar visible o no, y ver si se ve la cava superior. Y ya ahí tengo el rompecabezas completo, que el problema está en cavidades derechas. Ahora, si tengo notorio crecimiento de cavidades derechas y es un paciente crónico de larga evolución, el pulmón posiblemente esté oligoémico, como se va a ver en unos ejemplos después, que ya sería el rompecabezas completo de hipertensión pulmonar. Ahora, semiológicamente, si les pregunto, ¿qué voy a encontrar? Impulso ventricular derecho, o sea, el dorso de la mano va a percibir la actividad cardíaca. Es posible que tenga un soplo sistólico tricuspidio, posible que tenga un tercer o cuarto ruido derecho, o un segundo ruido reforzado en área pulmonar. Por mencionar lo que debo haber buscado o haber percibido si la radiografía me muestra una morfología como la que estoy mostrando. Las vecinas, el ventrículo izquierdo, vean ustedes que la forma de crecimiento del ventrículo izquierdo es totalmente diferente. El borde es más bien algo redondeado, el ápex está hacia la izquierda y hacia abajo, y el límite supera la línea medioclavicular. Totalmente diferente. Si hacemos el mismo juicio anatómico y fisiopatológico, las cavidades relacionadas a el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda. Entonces tenemos que estar atentos a reconocer cómo es el borde inferior derecho cuando crece la aurícula izquierda. Y vamos a ver que tenemos una suerte de doble densidad. Una hiperdensidad más central y una hipodensidad periférica. Esto es lo que se llama el doble contorno sugestivo de crecimiento de aurícula izquierda. Es importante tener presente que la aurícula izquierda tiene una estructura que es antes de eso, el ventrículo izquierdo está conectado con la arteria aorta y el ojo tiene que ir al arco superior derecho y ver si hay o no signos que sugieran que la aorta ascendente está prominente, porque puede ser un hipertenso con aorta elongada, puede ser una insuficiencia aórtica que compromete o compromiso de raíz de aórtica o va con dilatación de aorta, o la dilatación postestenótica del paciente con estenosis aórtica. Entonces, tenemos nosotros un paciente, por poner un ejemplo clínico, aorta bicúspide. ¿Qué tenemos que tener presente en un paciente con diagnóstico de aorta bicúspide o sospecha de aorta bicúspide? ¿Quién sabe?
¿Aló? ¿Quién sabe? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sería Aorta bicúspide. ¿Qué hay que una sospechar? estenosis. Claro, la aorta bicúspide produce estenosis, por supuesto, puede ser insuficiencia, pero recordar que la aorta bicúspide en muchos pacientes se asocia con aortopatía. O sea, si me dicen bicúspide, yo tengo que de inmediato buscar si algo pasa con la raíz, porque si no lo busco, no voy a poder discriminar si el paciente requiere o no una tomografía. No voy a sospechar que el paciente puede tener patología en la aorta, lo mando a hacer operaciones y en la cirugía se rompe la aorta. Y después el cirujano nos llama, mira tu paciente. Y es terrible. Entonces, no olvidar las estructuras relacionadas a los ventrículos. Ahora, lo que les iba a decir, la aurícula tiene una estructura que es la orejuela izquierda. Cuando la aurícula izquierda está grande, tenemos que tener presente que la orejuela crece y levanta el bronquio tronco izquierdo. No se ve acá muy bien, no ha salido la foto electrónica todo nítida, pero el bronco tronco izquierdo apunta al ángulo costofrénico izquierdo. Cuando la orejuela crece, levanta el bronquio, signo indirecto de crecimiento de aurícula izquierda. Y adicionalmente hay una hiperdensidad en el tercio medio del tórax. Entonces, si recordamos las morfologías, derecho es muy diferente que izquierdo. Finalmente, cuando tenemos un crecimiento biventricular, a lo anterior se suma que la punta se levanta ligeramente. Es un poco más redondeada, pero se levanta ligeramente la punta. Y tener presente que siempre hay que estar atento a alguna modificación de la arteria pulmonar que marca pues evolución tardía de enfermedad, porque la hipertensión pulmonar es pues complicación final de casi todas las patologías que se originan en el corazón izquierdo. Sobre todo cuando el ventrículo izquierdo está muy dañado, llámese una insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, estenosis aórtica, definitivamente pues empiezan los problemas. Entonces, pregunta, esta radiografía, ¿qué les impresiona? ¿Crecimiento derecho, izquierdo? Podría ser izquierdo. No, derecho, perdón, porque la Claro, punta no está hacia abajo. la punta está levantada. Ahora, no es 100% absoluto, pues que tiene que ser un borde recto con punta levantada. Pero acá se ve notoriamente levantado el ápex. Analizamos ahora las cavidades que están en relación a el ventrículo derecho. La aurícula derecha, si bien es cierto, está en el tercio interno, demasiado redondeado. ¿Qué otra estructura? Arco medio, arteria pulmonar. Entonces, si yo tengo un ventrículo derecho crecido,
sospecha aurícula derecha crecida, arteria pulmonar visible, tengo que ver las posibles condiciones asociadas a esta característica que tengo que buscar en el pulmón. Y básicamente son dos, o es hiperflujo pulmonar, como este caso, hablamos de un cortocircuito, que no afecta al ventrículo izquierdo porque no está crecido el ventrículo izquierdo, sino tendría un gran crecimiento del ventrículo izquierdo. Pero no puede ser un CIB. Tiene que ser sí o sí una comunicación interauricular. Ahora, si mi diagnóstico no fue puntual, el paciente va a venir en este estado. ¿Qué diferencia observan entre la primera imagen y esta imagen? Aquí el corazón parece estar más grande que en el anterior. De las características anotadas, ¿cuáles se Doctor, han hecho más visibles? por momentos no se le escucha. De las características que describimos en esta radiografía, ¿cuáles están más notorias, más visibles y cuál ha variado dramáticamente? Flujo pulmonar puede ser, doctor. No, el flujo pulmonar casi desapareció por completo. Ve usted que acá habían vasos muy visibles y ahora ya no tengo vasos. ¿Qué otra característica? Parece que hay aumento Hipertensión, de la aurícula derecha también. Como que se hizo más visible. Perfecto. ¿Qué más? Prominencia de los hilos pulmonares. Claro, y vean ustedes que acá acaban, incluso las ramas acaban como un dedo de guante, ¿no? Claro. ¿Qué más? Elevación del ápex cardíaco. Definitivamente, pues el ápex se levantó más, entonces es un paciente que sí. Si le dicen, paciente portador de comunicación interauricular, ¿qué pasó en este paciente? ¿Mejoró el cortocircuito o empeoró la enfermedad? Ha progresado, parece. Definitivamente empeoró la enfermedad porque la evolución natural, sabemos que definitivamente el cortocircuito, el hiperflujo genera hiperreactividad vascular, se activan las cascadas que discutimos en la primera clase o en la segunda clase, endotelina, prostaglandina, óxido nítrico, hay un remodelado vascular, poco a poco empieza a reducirse la luz y al final acabamos pues con un pulmón que no tiene sangre. Aumenta la resistencia, aumenta el trabajo derecho y las estructuras que dicen que se ha dañado el ventrículo derecho pues se hacen muchas más visibles. Ahora, esta radiografía la vimos el otro día, bueno, ya saben, pues, no, faltó algo más acá. Bueno, acá no se ven las partes blandas, lamentablemente corté mucho la foto, pero acá se veía todavía tejido por fuera de las costillas. En este caso, vean ustedes que por fuera de las costillas, pues, prácticamente no hay tejido.
Entonces, este paciente lamentablemente ya está con caquexia. ¿Por qué? Porque ya pues entró en un estado hipercatabólico de estadio avanzado de enfermedad cardíaca. Aquí, ¿qué semejanza hay con esta radiografía? ¿O no hay semejanza? Hipoflujo pulmonar, doctor. El hipoflujo definitivamente está presente. Entonces, tenemos que las imágenes pueden ser similares, pero los mecanismos diferentes. Entonces, punto a favor de que yo tengo que saber qué clínica tiene mi paciente para poder interpretar, porque yo puedo decir, ahora, si yo les digo, este paciente definitivamente tiene una, vean ustedes la cantidad de tejido que hay acá, versus la cantidad de tejido que hay acá. Entonces, pudiera ser que el hipoflujo se pueda plantear por hipertensión pulmonar secundaria a obesidad extrema, que genera hipoventilación alveolar, hipoxia crónica, me da una hipertensión pulmonar tipo 3, ¿cierto o no cierto? Pero sabemos que en este caso era pues un infarto inferior con extensión al ventrículo derecho y el ventrículo derecho no está en capacidad de enviar sangre hacia los pulmones. Por eso es que los pulmones están sin sangre. Y el desagüe venoso que llega al ventrículo derecho, pues se ha estancado, por eso acá se ve una sombrita de la vena cava superior. Entonces, este es un caso de oligoemia pulmonar, pero porque el ventrículo derecho no puede bombear la sangre adecuadamente. En este caso, el ventrículo derecho está trabajando de más, ha desarrollado mayor masa y no puede mandar porque definitivamente pues la resistencia es altísima. Un escenario totalmente diferente. Seguimos avanzando. Ahora, pregunta ectoscópica. Bueno, ya saben dónde está el paciente, pero ¿qué me confirma que este paciente está en cuidados intensivos? ¿Qué dice Romero Guadalupe? Doctor, todo el pulmón está comprometido. Lo veo con bastante radiopacidad. No. La pregunta es, ¿qué me confirma que el paciente está en cuidados intensivos? Porque UTI es unidad de terapia intensiva C4, cama 4. Los electrodos, doctor. Los electrodos, bueno, ¿qué más? Vean ustedes esta línea, estas dos líneas paralelas aquí y acá. ¿Ven? Sí, doctor. Este es un tubo endotraqueal. Vean esta línea que viene por acá.
acaba en la vena cava superior, este es un catéter venoso central. Entonces, cuando vemos radiografías tenemos que estar atentos a que de repente hay algo extraño, porque a veces cuando estamos en ronda pasando visita, hay preguntas como esta, ¿no? O sea, ¿cómo sé que su paciente es intensivo? Bueno, porque está con catéter central, está intubado. La gente no está caminando por la calle con esto. Por supuesto que alguien que es medio acucioso, bueno, doctor, le dice, puede ser que tenga una traqueostomía porque yo no veo todo el tubo. Puede ser que esté con una hemodiálisis ambulatoria y todavía no tiene fístula y está con un catéter. Por supuesto que hay formas de dar respuesta. Entonces, cuerpos extraños. Ya, regresando al corazón. Paciente está en intensivos. Entonces, un paciente que está en intensivos puede ser que tenga el corazón muy enfermo o puede que sea que tenga el corazón agudamente enfermo. O sea, que previamente no estaba remodelado y algo pasó que agudamente pues lo pone en condición crítica, o un paciente que ya tiene enfermedad avanzada y algo sucede que se descompensa agudamente. El tamaño del corazón, a pesar que no se ve todo, ¿es normal, es anormal? ¿Hay cardiomegalia o no hay cardiomegalia? Y es cardiomegalia. ¿Hay cardiomegalia seguro? Yo no veo cardiomegalia. O sea, si ustedes buscan el tamaño del corazón, definitivamente, ¿es una radiografía anterior-posterior o posterior-anterior? Antero-posterior. Claro, los pacientes críticos es imposible hacer una radiografía estándar a 1,80 m posterior-anterior. Entonces, en antero-posterior o en el paciente crítico, tener en mente que si la silueta está raspando, garantizado que no hay cardiomegalia, porque se magnifica ligeramente el diámetro transverso. Segundo, la forma del corazón nos induciría a ubicar en algún lugar el problema, al lado derecho o al lado izquierdo. ¿Qué opina Pérez? De los tres contornos, contorno derecho, izquierdo o biventricular, ¿cuál es el que más se parece a esta morfología? A pesar que es una placa que como que no se puede interpretar al 100%, pero las formas son formas. ¿Aló?
¿Quién sabe? Doctor, parece izquierdo. La punta no se observa, pero se ve que se va a inclinar hacia abajo. Estaba medio redondeado, a la izquierda y hacia abajo. Perfecto, izquierdo. Ahora, aunque es un poquito difícil ver, ¿pueden reconocer ustedes el bronquio tronco izquierdo? Doctor, no le escuché, disculpe. Si es que pueden reconocer el bronquio tronco izquierdo. Sí, doctor. Vean ustedes, acá está la tráquea, la carina está acá y el bronquio tronco está acá, está casi en ángulo recto. Y se insinúa acá como una prominencia, ¿no? Carina, bien, vean el bronquio cómo está. Este bronquio debería estar orientado como este que está en posición normal, acá anormal. Entonces, ¿qué estructura levanta el bronquio? Hablando de causa cardíaca, no porque puede ser pues una masa tumoral, por supuesto. ¿No? Pero, Crecimiento de la aurícula izquierda. claro, la aurícula izquierda. Entonces, si yo tengo un ventrículo que si bien el corazón no está dilatado, parece izquierdo y veo que el bronquio está, o sea, algo agudo está pasando en las cavidades izquierdas. Siguiente pregunta, si el problema está en las cavidades izquierdas, ¿qué signos debo buscar yo en los pulmones? En un paciente agudo, por supuesto. Hipertensión venocapilar. Por supuesto, hipertensión venocapilar. Y vemos que acá tenemos edema alveolar. Vean ustedes con un moteado algodonoso. Estas imágenes como nubecitas corresponden a edema alveolar. Y esto que simula una suerte de masa o pseudomasa es un derrame interlobal visto de una forma tangencial o casi perpendicular. Ahora, ¿qué otra condición nos llama la atención de esta radiografía? O sea, ya ubiqué que el ventrículo izquierdo parece que está en problemas. Su compañera, la aurícula izquierda, parece que está en problemas porque el bronquio está levantado. La estructura directamente relacionada a venas pulmonares parece ser de que hay algo porque hay mucha presión venosa pulmonar. ¿Qué puede haber pasado en este paciente? Ah, no, o sea, ¿qué diferencia ven entre un pulmón y otro? ¿La hipertensión venocapilar es simétrica o es asimétrica? Asimétrica. Asimétrica. Claro, entonces cuando ustedes tengan hipertensión venopulmonar asimétrica, hay que pensar mal que hay alguna condición que está afectando primariamente a uno de los pulmones. Si el escenario fuese estenosis mitral, de inmediato, probablemente un trombo en la aurícula que está tapando las venas pulmonares, derechas, en este caso. Pero si les comento que este es un paciente que se levantó 6 de la mañana como todos los días asintomático, el paciente se va a trabajar, marca su entrada, lo más bien, saluda a los amigos, toma su café de la mañana, empieza a trabajar y al mediodía de repente
no sé qué tengo, empieza un dolor intenso en el pecho, se le va la mandíbula, a los hombros, a los brazos, se empieza a ahogar y los amigos lo llevan al hospital. Al hospital ingresa con edema pulmonar y el examinador encuentra un soplo sistólico 3/6 que se irradia hacia la base. ¿Qué pasó? Ya he sido la clase de síndrome coronario agudo, ¿no? Todavía. Con el doctor Salazar. Sí, ya lo he Sí, hecho. doctor. Hoy día han hecho insuficiencia cardíaca y me dicen que han hecho aguda crónica. Entonces, sumando las dos clases, con la breve historia que les he dicho, paciente hace un dolor intensísimo, habiendo estado previamente asintomático, llega al hospital en edema pulmonar, el examinador, dentro de lo que encuentra, un soplo sistólico 3/6 en área mitral con irradiación hacia la base. ¿Qué pasó? Bien, ya son 11:14. ¿A qué hora tienen clase? ¿A las 11 o 11:30? Ya 11, ahorita, pero doctor. Bueno, entonces graben esta imagen y mañana continuamos después de la clase teórica que voy a hacer de enfermedades miocárdicas con este caso. Pero el está bien, escenario doctor. es un paciente que está en intensivos, que haciendo una búsqueda policial a partir de la radiografía he descubierto que el ventrículo izquierdo está en problemas, que la aurícula también está en problemas y que el problema es una hipertensión venocapilar severa y que hay un pulmón que tiene más hipertensión venocapilar que otro y que el problema es un paciente que se levantó muy bien, llegó a trabajar, tomó su café y a mediodía dolor intensísimo, vibración a mandíbula, hombros, brazos, falta de aire incapacitante, lo llevan al hospital, llega en edema pulmonar y cuando lo examinan le encuentran un soplo sistólico 3/6 en área mitral que se irradia hacia la base. ¿Qué pasó? Entonces, tengo que poner continuará. Entonces, mañana, después de clase teórica, seguimos con este caso. ¿Ah? Pero la forma como les he hecho ir buscando, digamos, qué pensar es como interpretamos los procedimientos como orientación clínica. Entonces, es posible ubicar una secuencia fisiopatológica de compromiso estructural y o funcional, así como hemos visto que en el lado derecho ustedes han visto de que empeoró el pulmón, empeoró el paciente global porque está caquéptico, ahora estamos al otro lado, estamos al lado izquierdo. Muy bien, entonces mañana, 7 de la mañana, clase teórica y luego seguimos con este caso. ¿Ah? De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Entonces la Mañana, pista, doctor, gracias. síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca aguda. En base a eso, mañana vamos a discutir, a terminar la discusión de este caso y ver lo que sigue. Muy bien, hasta mañana entonces. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Ok, hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana.
Pero...